Muchos peruanos desconocen que Lima Norte fue sede de la cultura pre-inca, los Colli, que encierra una historia de esfuerzo y valentía. Comas, uno de los distritos de mayor amplitud territorial y de población de Lima metropolitana. Contiene una maravillosa historia cultural por sus ancestros, los Colli. Acompáñenos a conocer un poco más sobre la historia de este pueblo solidario, aquí en Conoce al Perú. A 15 kilómetros de la ciudad de Los Reyes está el distrito de Comas, que lleva consigo una valiosa herencia que se sigue conservando pese al paso del tiempo. Hace miles de años aproximadamente, en tiempos pre-incas, se estableció en el valle del río Chillón el señorío de los Colli, que dominó todo Lima Norte, abarcando desde Quibes hasta las playas de Ventanilla. Los estudios sobre el origen de los Colli son diversos. Se dice que ellos provendrían de la costa norte, habitando en sus inicios el valle del río Reque, ubicado en la actual provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Luego habrían emigrado al sur por las altas temperaturas que ocasionaban sequía, hambruna y muerte, llegando al valle del río Chillón. El término Colli significa muy oscuro o los muy oscuros, nombre que hacía alusión al color de piel que tenían, indicando, a su vez, su grupo racial. A la llegada de los españoles, este nombre sufrió alteraciones al pronunciarse, dándole la significancia denotativa Collec o Collic. De este último salió la palabra Collique, adoptando ese nombre en la actualidad, la zona donde esta cultura desarrolló sus antiguos dominios. Los Colli se caracterizaron por ser gente acuciosa, laboriosa, esforzada y diligente. Destacaron por sus obras hidráulicas, teniendo redes de vasos comunicativos con los sistemas fluviales del río Rímac. En esta época, la planta de coca era muy importante y apreciada por sus usos religiosos. También se utilizaba para el trueque o el intercambio de productos marinos, motivo que provocaba continuas guerras con los Canta. Para los Colli era valioso el maguey, planta de la que sacaban los hilos para confeccionar sus mantos, y del muelle serrano y costeño utilizaban las cortezas para darle color a sus tejidos. En el período intermedio tardío, la cultura Colli alcanzó su máximo apogeo y estaba compuesta por varios pequeños reinos, todos ellos sujetos al poder del señor principal, el Colli Cápac, que vivía en la parte alta de la fortaleza de Collique. Para poder entender mejor a esta cultura, fuimos en busca de uno de los historiadores que más analizó a los Colli, quedando fascinado por su legado. Bueno, el nombre Colli procede de una lengua muchi del norte del país y que básicamente hace connotación a la característica étnica de los pobladores de Collique, de piel oscura, básicamente por el sometimiento de generación tras generación a los constantes rayos solares
que en el norte es más frecuente. Y eso básicamente es una característica muy común entre los pueblos andinos, de generar una connotación étnica para diferenciarse de otros. Cuando llegan al Valle del Chillón, vienen por la zona norte, atraviesan los arenales de Pasamayo, finalmente descansan por un breve lapso en la bahía de Ancón y de ahí continúan su recorrido hacia el interior del valle. Originalmente van a ocupar parte de lo que ahora viene a ser el distrito de Puente Piedra. Originalmente allí como invitados, porque cuando ellos llegan aquí al valle ya existían otras etnias mucho más antiguas que tenían un control bastante complejo del valle. Ellos van a permanecer ahí y posteriormente, gracias a las habilidades y al conocimiento del manejo hidráulico, van a tener bastante protagonismo y van a cruzar el río Chillón y después se van a acentuar en lo que ahora viene a ser el distrito de Comas. A partir de esta ubicación estratégica en el valle bajo y medio del Chillón, van a poder controlar finalmente a las otras etnias, como Chuquitanta, Caraguayo y otras más que existían en la zona. Digamos, el señorío que va a predominar en esta zona es el señorío Coyi. Caraguayo o Caraballo era una pequeña etnia o parcialidad, al igual que los Chuquitanta, por ejemplo, en la parte baja. Estos finalmente van a ser sometidos por el señor Coyi, pero es un sometimiento no político, sino cultural, tecnológico. Cada jefe de los Chuquitanta o los Caraguayos van a seguir siendo los líderes de su parcialidad, de su comunidad, pero ahora supeditados a un mando religioso, medio militar, del señor Coyi. Entonces hay un control básicamente, pero no absoluto. Hay algún intercambio de conocimientos, etcétera, etcétera, que permiten tener el liderazgo del valle al señor Coyi. A finales de este periodo, el señorío Coyi cae en manos de los incas, siendo ejecutado Coyi Cápac. Posteriormente, en la época colonial, los Coyi son prácticamente exterminados, quedando solo 600 habitantes que terminan desapareciendo con el paso del tiempo. El señor Coyi tenía un pleno dominio del valle, ¿verdad? Y ahora el Inca le estaba pidiendo que se someta a su poder. Cuando una sociedad tiene el control absoluto y establece un trabajo que le permite sustentar su alimentación y proyectar diversas actividades para la prosperidad de un pueblo, no necesita someterse a otro. Entonces el señor Coyi mantiene este liderazgo, esta autonomía, pero lo que no consideraba pues que era este ejército muy numeroso, muy especializado, y finalmente termina siendo arrasado. Como dice la canción, todo iba bien hasta que los incas deciden incrementar los territorios que dominaban. No habían tenido interés de conquistar esta parte de la costa central, y durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui, más o menos a partir de 1471, deciden pues incursionar en esta parte de Lima. Vienen por el sur, conquistan Ixma, Pachacama, había una deidad muy importante, al punto que lo van a respetar, sobre todo porque los curacas de Ixma van a someterse al dominio inca. Se respetan sus privilegios, pero ahora agregan un dios más al complejo, ¿no? Número de dioses que tenían. Lo mismo debería haber ocurrido con los Coyi, pero el líder Coyi no había tomado conocimiento que este ejército inca era numeroso, era altamente especializado y además tenía pues una logística incomparable para la época. Y entonces va a ser sometido de manera cruel, porque recuerda que los incas, van a generar con los Coyi una lección para el resto de pueblos, para que básicamente no se opongan ni generen ningún tipo de resistencia a su dominio. Y va a haber una matanza, ¿no? Básicamente los Coyis van a ser exterminados, quedan muy pocos Coyis, varones, mujeres, niños sobre todo, y los líderes Coyis van a fallecer en el campo de batalla. Considero yo, aunque esto falta probarlo, es una hipótesis de trabajo, los españoles van a extraer material de construcción, tierra, barro, piedra, de las edificaciones arqueológicas para construir ya sean corrales, ya sean las mismas casas haciendas, ya sean los galpones que eran las casas para los esclavos, etcétera, etcétera. No iban a traer material fértil, tierra fértil, porque eso estaba dedicado a la agricultura.
más bien mandaban a los esclavos, a los indígenas a traer tierra de estas zonas arqueológicas, que para ellos eran básicamente improductivas. Junto a una zona arqueológica, un hacendado podía construir un potrero para guardar ahí a los caballos, porque básicamente no era productivo, ¿no? El resto de tierra agrícola sí pues era altamente utilizado para los sembríos propios de la época.